Saludos a toda la gente que vive y siente el fútbol ecuatoriano con la misma intensidad que nosotros. Bienvenidos a Grito Tricolor, el espacio donde la pasión por nuestra bandera y nuestra pelota no tiene fronteras. Hoy tenemos una entrega cargada de información vital, análisis profundo y ese seguimiento minucioso que solo nosotros le damos a nuestros guerreros, tanto en los estadios de nuestra querida Liga Pro como en las canchas más exigentes del continente europeo y Sudamérica. El fútbol no se detiene y la Legión Ecuatoriana sigue dando de qué hablar en cada rincón del planeta. Por eso, prepárate, ponte cómodo y acompáñame en este recorrido informativo porque tenemos muchísimas novedades que desglosar. Vamos a comenzar de inmediato metiéndonos de lleno en el corazón de nuestra competición local. La Liga Pro no da tregua y entramos en una etapa de definiciones importantes con el arranque de la octava fecha de este 2026. Es ese momento del campeonato donde los errores se pagan caro y donde cada punto puede significar la gloria o el fracaso al final de la etapa. La cartelera para este fin de semana es simplemente espectacular y todo inicia hoy mismo con una doble cartelera que nos tendrá pegados a la pantalla. A las 7 de la noche, el Monumental se viste de gala para recibir el choque entre Barcelona y Leones del Norte. El equipo canario sabe que en casa no puede ceder ni un solo centímetro si quiere mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia. Al mismo tiempo, en un horario que ha generado ciertos comentarios, tendremos el enfrentamiento entre Delfín y Liga de Quito. Jugar en simultáneo le pone un condimento especial a la jornada, especialmente considerando que los albos buscan consolidar su hegemonía y el equipo cetáceo siempre es un hueso duro de roer en su territorio. Pero esto es solo el principio. Mañana sábado la actividad continúa desde temprano. A las 2 de la tarde, el Ponchito recibe al Manta en un duelo que promete mucha fricción táctica. Musukruna quiere hacer respetar su localía en la altura, mientras que el equipo atunero llega con la urgencia de sumar para escapar de las zonas incómodas de la tabla. Y para cerrar el sábado futbolero, a las 7 de la noche, tendremos un duelo de realidades distintas, pero con la misma necesidad, Orense frente a Libertad de Loja, un partido que quizás para algunos pase desapercibido, pero que para la tabla acumulada resulta fundamental. El domingo, el plato fuerte se sirve desde el mediodía. Técnico Universitario medirá fuerzas contra la Universidad Católica en un horario tradicional para el fútbol de Ambato. Inmediatamente después, a la 1 de la tarde, nos trasladamos a la capital Azuaya para un choque de titanes. Deportivo Cuenca recibe al Independiente del Valle. Este partido es clave para entender las aspiraciones de los Rayados del Valle, que siguen demostrando por qué son el modelo a seguir en el continente. Pero el Cuenca, en el Alejandro Serrano Aguilar, siempre es un rival que se crece ante los grandes. La jornada dominical no termina ahí, pues a las 3:30 de la tarde Guayaquil City se enfrentará a Macará, y para cerrar con broche de oro, a las 6:10 de la tarde, tendremos el duelo entre Aucas y Emelec. Un partido con mucha historia, dos equipos con hinchadas fieles que necesitan ver a sus clubes en lo más alto. Son horarios curiosos, algunos incluso un tanto inusuales para nuestra realidad, pero así está diagramada esta fecha 8 que promete mover los cimientos de la tabla de posiciones. Estaremos atentos a ver quiénes logran dar el salto y quiénes se quedan rezagados en esta carrera frenética por el título. Ahora, crucemos la frontera y hablemos de un tema que tiene en vilo a todo el país y que genera un debate intenso en las redes sociales. Se trata de nuestra joya, de ese talento generacional que es Kendry Páez. Muchos se preguntan qué es lo que realmente está pasando con él en River Plate. ¿Por qué un jugador de su calidad ha perdido protagonismo en los últimos encuentros? La respuesta ha llegado finalmente de la boca del propio Eduardo Coudet. El director técnico del conjunto millonario fue abordado por la prensa y sus declaraciones han dejado mucha tela que cortar. Coudet fue claro al decir que no existe ningún problema personal ni de disciplina con Kendry. El argumento del entrenador se basa estrictamente en una decisión táctica y de funcionamiento colectivo. El Chacho explicó que en este tramo de la temporada ha encontrado un mejor engranaje utilizando a dos delanteros centros definidos para tener una presencia constante y agresiva dentro del área rival. Bajo este esquema, el lugar para un mediapunta o un volante creativo con las características de Kendry se reduce drásticamente. El técnico reconoce que Páez es un jugador distinto, un enganche moderno que puede actuar como falso segundo punta, pero que hoy por hoy la prioridad del equipo es otra. Sin embargo, estas palabras no terminan de calmar las aguas en Ecuador. Existe una preocupación latente y muy real. El contrato de préstamo entre el Chelsea y River Plate estipula que si el ecuatoriano no cumple con al menos el 50% de los minutos totales de juego, el préstamo podría romperse de manera unilateral, obligando al jugador a regresar a Londres antes de tiempo. Kendry ya encadena varios partidos sin sumar ni un solo minuto, pasando de ser una pieza fundamental en el esquema inicial a ni siquiera ingresar como variante de recambio. Es extraño, por decirlo menos, que un entrenador prefiera no usar a un talento de este calibre ni siquiera cuando el partido pide claridad y frescura. Coudet insiste en que lo va a necesitar porque el calendario es apretado, pero la realidad actual es que nuestra joya está viendo los partidos desde el banquillo. Esperamos sinceramente que esta situación dé un giro de 180 grados, porque el crecimiento de Kendry depende de la competencia constante y no puede permitirse un estancamiento en esta etapa tan crucial de su formación. Cambiando de frente y moviéndonos hacia la mejor liga del mundo, la Premier League,
tenemos que hablar obligatoriamente de nuestro capitán sin cinta, de ese motor incansable que es Moisés Caicedo. En el Chelsea, el panorama parece estar más claro bajo el mando de Liam Rossenior. El estratega del conjunto de Stamford Bridge no ha escatimado en elogios para referirse al mediocampista tricolor. Rossenior ha sido tajante al calificar a Moisés como uno de los mejores mediocampistas defensivos del planeta, si no el mejor de la actualidad. Estas palabras no son menores viniendo de un técnico que vive el día a día con la élite del fútbol mundial. Para Rossenior, Caicedo es la piedra angular de su proyecto, el jugador que le da el equilibrio necesario para que el equipo no se parta y la pieza que otorga seguridad a toda la línea defensiva. No obstante, desde esta tribuna de Grito Tricolor, también nos permitimos hacer un análisis crítico sobre lo que estamos viendo en cancha. Si bien es cierto que Moisés es un monstruo en la recuperación y en el posicionamiento táctico, sentimos que con la llegada de Rossenior se ha perdido un poco de esa faceta ofensiva que nos emocionó a todos durante la etapa de Enzo Maresca. Recordarán ustedes que con Maresca veíamos a un Caicedo mucho más suelto, animándose a pisar el área contraria, sacando remates de media distancia e incluso llegando al gol con cierta frecuencia. Actualmente, parece que la disposición táctica es mantenerlo mucho más anclado a la zona de contención. Es un desperdicio no aprovechar la capacidad que tiene Moy para romper líneas y generar juego ofensivo desde la zona de gestación. El mensaje para Rossenior es claro: tienes un crack mundial en tus manos, dale la libertad de ser ese volante mixto que domina ambas áreas. Si le otorga esa soltura, el Chelsea no solo ganará solidez, sino que tendrá un recurso ofensivo invaluable. Aún así, nos llena de orgullo ver cómo un ecuatoriano se ha convertido en el referente indiscutible de uno de los clubes más grandes de Europa. Y para finalizar con las noticias que nos alegran el corazón, tenemos que hablar del retorno de un guerrero, de un pilar fundamental tanto para su club como para nuestra selección nacional. Estamos hablando de la vuelta de Piero Martín Hincapié Reina. Qué alivio y qué alegría nos da confirmar que el zaguero central está de regreso con el Arsenal de Mikel Arteta. La incertidumbre se había apoderado de todos nosotros en las últimas semanas. Las noticias que llegaban desde Londres eran confusas y un tanto pesimistas. El propio Arteta había manifestado en ruedas de prensa anteriores que la lesión de Piero era más compleja de lo que el departamento médico había presupuestado inicialmente. Recordemos que este calvario empezó en aquel fatídico partido contra Marruecos, donde Hincapié tuvo que abandonar el campo, lo que posteriormente lo obligó a perderse el choque contra Países Bajos y a ser desconvocado de la tricolor para iniciar su proceso de recuperación en Inglaterra. Fueron días de mucho silencio y de especulaciones. Se perdió partidos vitales de la FA Cup y el trascendental encuentro de ida en la Champions League. Pero hoy el panorama es totalmente distinto. De forma sorpresiva, pero sumamente gratificante, se ha visto a Piero reintegrarse por completo a los trabajos grupales en el centro de entrenamiento del Arsenal. Ya no trabaja por separado, ya no hace solo gimnasio, está trabajando a la par de las estrellas del equipo londinense, con la misma intensidad y el mismo compromiso de siempre. Lo mejor de todo es que la información que manejamos es que ya ha sido incluido en la lista de convocados para el próximo enfrentamiento por Premier League contra el Bournemouth. Esto no solo es una noticia excelente para Mikel Arteta, quien recupera a su mejor hombre en la zona baja para el tramo final de la temporada donde se juega en el título, sino que es un bálsamo de tranquilidad para el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana. Hincapié es el líder de nuestra defensa, es el jugador que aporta la salida limpia y la jerarquía necesaria en los momentos de presión. Verlo recuperado al 100% es, sin duda, la mejor noticia que podíamos recibir esta semana. Como pueden ver, el fútbol ecuatoriano está en un momento de ebullición constante. Tenemos a nuestros jugadores en las vitrinas más grandes, enfrentando desafíos enormes, superando lesiones y luchando por ganarse un puesto en sistemas tácticos que a veces parecen no favorecerles. Pero así es el camino del éxito y nuestros embajadores están demostrando que tienen la garra y el talento para sobreponerse a cualquier adversidad. Desde la Liga Pro, que nos regala un fin de semana lleno de emociones y horarios particulares, hasta las canchas de Argentina e Inglaterra, la bandera tricolor sigue flameando con fuerza. Quiero que ustedes, que son parte fundamental de esta comunidad, me cuenten qué piensan. ¿Les parecen adecuados los horarios de esta fecha 8 de la Liga Pro? ¿Creen que el técnico Coudet está siendo injusto con Kendry Páez? ¿O realmente el sistema de dos delanteros es innegociable en un equipo como River Plate? ¿Y qué me dicen de Moisés Caicedo? ¿Prefieren verlo como un 5 posicional clásico o extrañan su versión más ofensiva? Por supuesto, no podemos olvidar a Piero Hincapié. ¿Creen que debería volver directo a la titularidad en el Arsenal o Arteta debería llevarlo de a poco? Sus opiniones son el motor de este espacio y siempre es un gusto leer lo que piensa la verdadera hinchada, la que está en las buenas y en las malas. Es tiempo de cerrar esta entrega, pero quédense tranquilos porque seguiremos monitoreando cada detalle, cada declaración y cada partido donde haya un ecuatoriano involucrado. El fútbol es nuestra vida y compartir esta pasión con ustedes es un privilegio. Manténganse atentos a las próximas actualizaciones porque se vienen días cargados de mucha acción y aquí estaremos para contarlo absolutamente todo con la objetividad y la pasión que nos caracteriza. Un saludo enorme para cada uno de ustedes, disfruten de la jornada futbolera, apoyen a sus equipos y sobre todo, siéntanse orgullosos de lo que nuestro fútbol está logrando a nivel internacional.
Nos vemos en la próxima entrega informativa. Un abrazo de gol para todos y cuídense mucho.